O sea, la directriz que viene de arriba, en este caso sea en la perspectiva de la oposición en Cuba, el cubano funciona muy bien a eso, a que te digan de arriba. Entonces todo el mundo tiene que marchar como rebaño. No, dijeron que esto no era obligatorio. Y si no es obligatorio, en un país en que hay miedo y en que existe el estigma, en que habitualmente muchas veces la gente se llama a capítulo a propia conciencia, sin que nadie te diga nada. Incluso cuando alguien te dice, no vayas ahí, tú dices, estoy embarcado, yo tengo que ir. Esto que dijeron ellos, que especificaron, esto para mí, yo no sé si yo estaré loco o si ustedes me van entendiendo los análisis, estos chiquititos que yo hago, que yo creo que no hace nadie. Esto yo lo he visto así al paso de que dijeron que no era obligatorio y de acuerdo con lo que hemos sabido, menos del 5%, esto es extremely important en este análisis psicosociológico de cómo está funcionando la sociedad cubana de hoy. No fue que todos los jóvenes dijeron, no puede nadie, si aquí no te vemos ahí, yo que soy tu compañero de clase te voy a regañar. No, no, no. Hacemos esto y aquí que quiera venga, no venga. Y va menos del 5%. Eso en este momento, las autoridades en Cuba que me están mirando, que yo estoy subrayando lo importante, mira lo que este está diciendo, mira el daño que nos está haciendo, porque eso es muy importante. Sin que haya habido un hombro con hombro, mano con mano, pueblo chileno, pueblo cubano, no, 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 no es obligatorio, aquí cada cual con su conciencia viene o no viene, y fue menos del 5%. Eso significa que hay una mentalidad conjunta, colectiva, pero de base independiente. Esto es muy importante, ¿eh? Y esto es lo que mira, ¡fua! Banderilla en el toro herido, que es la dictadura cubana. Eso es muy importante. Como lo mismo que yo destaqué aquí, que ellos lo criticaron no, lo descaracterizaron diciendo que las protestas del año 21 no tenían líder para decir que en Cuba la gente tiene todavía adhesión a la revolución y que por tanto se fue convocado de afuera. No, no, yo invierto la tortilla. El hecho que es cierto de que el levantamiento del 21 en Cuba no tuvo líder, preocúpate, Canel, es más peor todavía para ti, es peor todavía, hijo mío, es peor. Significa que esa ciudadanía entera sin líder se tira para la calle. Imagínate que en ese momento se aparezca un líder